Ya, continuamos con nuestra clase, nuestra segunda parte. ¿Dónde estás? No eres tú, eres tú. No, aquí está, y nos quedamos. Nos quedamos en preposición más artículo. Entonces ya queda claro esta parte, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda sobre esto? ¿No, cierto? Se están riendo, ¿no? Porque yo sé que es demasiado fácil. Muy bien, entonces aquí nos indica cuándo debemos hacer una fusión de la preposición y el artículo y cuándo no podemos hacerlo, ¿no? Que quedó bien claro eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, ya, otro ejemplo, dice. Es el libro del profesor, dice, ¿no? Ya, entonces, ¿de dónde apareció del? Es una fusión de, aquí estuvo escrito, es el libro de el profesor. Sí, yo la veo a Rita que está hablando, pero está con su micrófono apagado. Sí, pero vea que le entendí los labios, Rita. Es lo que usted dijo, ¿no? Dicen, Sí. ese libro de el profesor sería o del profesor, así como está escrito en el ejemplo. Claro, lo correcto es del, Mm, porque el profesor, es decir, es un sujeto, pero no es un nombre propio. Es decir, es un sustantivo, pero no es un nombre propio. Entonces, sí puede unirse, para no decir de el profesor, se lo fusiona en del profesor. Ya, pero no dice aquí, ¿no? No se puede hacer cuando decimos, por ejemplo, es un cuadro de El Greco. Porque aquí no podemos, porque El Greco es un nombre propio. ¿Perfecto? Muy bien, yo sé que ahí queda clarísimo. Entonces ya, ahí hemos terminado con lo que es el artículo. Tenemos un resumen. ¿Qué era el artículo? Era aquella que antecede al sustantivo y que le da un toque, o sea, le da, aporta información sobre dicho sustantivo, ¿no? Con el cual siempre debe concordar en número y en qué más. A ver si tomaron apuntes. En número y en. ¿No recuerdan? Nada más vamos a volver ahí. Aquí está. En número y en género. Masculino, femenino. Siempre, siempre deben concordar en número y en género. Más mencionábamos que había dos tipos de artículos, los determinados, que son el, la, los, las, bien, tanto en singular como en plural, y los indeterminados, que son un, una, unos, unas, bien, también singular y plural. Eso. ¿Qué más vimos? El artículo neutro, que ya sabemos que no lleva o no antecede a ningún sustantivo, y que veíamos ejemplos en donde sí se puede utilizar. Y después vimos puros ejemplos de donde no deberíamos utilizar un artículo. Terminamos viendo cómo se fusiona una preposición y un artículo. Muy bien. Con eso hemos terminado la parte del artículo. Ahora vamos a ver el adjetivo. Ya el adjetivo sería nuestro ¿tercer qué? ¿Qué estamos viendo aquí? Raquel nos lo está diciendo, pero el micrófono está apagado. tercera categoría, dicen. Muy bien, categorías gramaticales, ¿no? La tercera es el adjetivo. Bien, ya que está Raquel con el micrófono, ¿nos lo puede leer, por favor? Concepto. Es una parte de la oración o clase de palabras que complementa un sustantivo para
calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas en un sustantivo. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan la clase anterior? Sí, fue la anterior. Les dije que el sustantivo era, no podemos decir la parte principal de la oración, pero sí, junto al verbo, los dos eran los que le daban la vida a la oración, sustantivo y verbo. Bien, ahora, pero solo avanzamos sustantivo la anterior clase. Ahora, antes del sustantivo tenemos el artículo. Y después del sustantivo, nos está diciendo ahora que viene el adjetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el adjetivo? Parte de la oración o clase de palabra, dice también para clasificarlo de dos formas diferentes, que complementa al sustantivo para calificarlo. ¿Ya? Entonces va a aparecer después del sustantivo y ¿qué es lo que va a hacer? Expresar o va a decir ciertas características o propiedades sobre el sustantivo. Bien, bueno, aquí habla de su etimología, de que su nombre proviene de la voz griega, pero de la voz latina, adjectivus, que significa que se agrega. Bien, otros conceptos que podemos ver. Esto lo vamos a pedir que nos los lea. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Crecia, por favor. Conceptos. Suelen coincidir en género y número con el sustantivo y en consecuencia presentan los mismos sufijos flexivos. A, o, as, os, es. Aunque existen adjetivos cuya terminación permite únicamente un accidente de género o de número. Muy bien. Entonces, el adjetivo, al igual que el artículo, ¿no? Va a coincidir en género y en número con el sustantivo. ¿Bien? Y en consecuencia les dice que va a presentar los mismos sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Aquí les da, ¿no? Los sufijos flexivos, la a, la o, as, os y es. Por ejemplo, a ver si yo quiero decir, aquí, bueno, tenemos el ejemplo en la gráfica, ¿no? En la parte inferior. Vemos un niño que es rápido y a otro niño que es lento. Bien. Entonces, si yo tengo aquí mi sustantivo es niño. Yo quiero decir que, que el niño es rápido. Entonces digo, él sería el artículo, niño, ya es, sería el verbo que nos estamos adelantando. Y luego dice rápido. ¿Pero qué tenemos que resaltar de esta oración? Niño termina en O, rápido termina en O también, ¿no? Entonces siempre coinciden, dice, en el sufijo. Los dos terminan en este caso con la O. Y si lo cambiamos, si cambiamos de género y ahora queremos hablar de una niña, ¿cómo debe terminar el adjetivo? ¿Cómo sería? El mismo ejemplo, pero en niña. Beatriz está hablando, encienda su parlante, por favor, digo, su micrófono. Beatriz. La niña es rápida. Exactamente, ¿no? La niña es rápida, entonces ya cambia, ¿no? Si cambia de género el sustantivo, cambia de género también el adjetivo. Bien, y también con los plurales, ¿no? Los niños son rápidos, ¿no? O las niñas son lentas, ¿no? Aunque no es por despreciar a las niñas, ¿no? Pero solo para mostrar que cambia. Y es as, si el sustantivo termina en as, el adjetivo también. Ok. Bien, veamos tipos de adjetivos. Aquí dice, los adjetivos se clasifican de la siguiente manera. Por favor, vamos a pedirle a María Rosa, que nos hace desear su hamaca. Adjetivos calificativos, por favor, léanoslo.
Adjetivos creo- se clasifican de la siguiente manera. Adjetivos calificativos. Se trata de aquellos adjetivos que se le atribuyen características determinadas al sustantivo. O sea, que explican cómo es o detallan alguna de sus propiedades. Muy bien. Estos son los calificativos, entonces, ¿ya? Su mismo nombre los dice, ¿no? Califican al sustantivo. Ya, dice, se trata de aquellos adjetivos que le atribuyen características determinadas al sustantivo, o sea, que explican cómo es o detallan algunas de sus propiedades. Perfecto, aquí tenemos, perdón, ay, estoy un poco resfriado. Los adjetivos calificativos se dividen en dos, ¿bien? Los adjetivos explicativos, que es una de las características. ¿Qué dice de los adjetivos explicativos? Que expresan cualidades abstractas, ¿ya? O concretas inherentes al sustantivo. A menudo sirven para enfatizar dicha propiedad, sobre todo en el lenguaje poético. Por ejemplo, dice, roja sangre. Entonces, los explicativos son aquellos que explican cualidades abstractas o concretas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El libro verde, dice. ¿Ya? Entonces, verde es el adjetivo que señala o explica el color del libro. Y los otros son adjetivos especificativos. Ya, los especificativos, como su nombre lo indican, especifican, ¿no? La cualidad de un sustantivo. A ver, ¿nos lo puede leer, Reina, por favor? ¿Cuál me dijo, Alicia? Perdón. Especificativos. Adjetivos especificativos que añaden al sustantivo una cualidad que sirve para distinguirlo del resto de los objetos de su mismo tipo. Por ejemplo, perro pequeño. Muy bien. Entonces dice, con este tipo de adjetivo, lo separan del resto de los de su misma especie, ¿no? El mismo tipo. Bien, entonces dice, ahí hay un montón de perros. ¿Cuál es el que tienes que ir a alzar? Dice, el perro pequeño. ¿No? Entonces, especifica, con estos adjetivos especificamos una cualidad de un sustantivo o de una persona, de un objeto, que es lo mismo, ¿no? Y con los explicativos, lo que hacemos es expresar una cualidad que tiene, ¿no? Como está clarísimo el ejemplo ahí, el libro verde, dice, ¿no? Con ese verde estamos explicando cuál es el color del libro. Bien, entonces estos verbos son subclasificaciones de los calificativos, adjetivos calificativos, que se dividen en estos dos. Luego vienen, seguimos con los tipos de adjetivos, los adjetivos relacionales, los relacionales. Vamos a ver quién está por aquí, quién está por aquí, quién está por aquí. ¿Quién le vamos a pedir? Ah, que nos lea ahora Cleidy. Cleidy está presente. Ana Luisa. Ya, Cleidy, por favor, ¿me lo puede leer? Sí, dice, Ya. ok. Tipo de adjetivo. Aquellos que establecen un vínculo entre el sustantivo y su contexto de pertenencia, por lo que responden a la idea de perteneciente a, por ejemplo, organismo policial, consultorio médico. Muy bien. Entonces, esos son conocidos como adjetivos relacionales, ¿ya? Generan una relación de pertenencia del sustantivo a cierta parte, ¿no?
Por ejemplo, organismo, ya, ese sería un sustantivo, ¿no? Que hace referencia a un grupo, hace referencia a una institución, ¿no? Y policial sería el adjetivo relacional, ¿ya? Que nos hace referencia a que ese grupo es de la policía, ¿no? Organismo policial. Aquí tenemos lo mismo, consultorio. Consultorio es el sustantivo, ya puede ser de una oficina, puede ser un lugar de atención, un centro de atención, ese es un consultorio. Pero al unir el adjetivo médico, ya nos da esa relación de pertenencia. ¿De a qué pertenece? Porque el consultorio no puede ser siempre médico. Aquí yo le cambio el médico y le pongo legal, por ejemplo, ¿no? Consultorio legal. Entonces, ahí ya nos da la sensación o la relación de pertenencia de que adentro encontramos abogados, ¿no? Ya no médicos. Muy bien, entonces, esa es la función del adjetivo relacional. Siguiente, vamos a pedirle a Grecia, Grecia 1 y Grecia 2 también. A Grecia con cámara encendida, mejor. Adjetivo determinantes. Por favor. Adjetivos determinantes, conocidos normalmente como determinante, a secas, estos adjetivos cumplen con un rol gramatical, delimitando dentro de la oración las entidades referidas, sin añadir significados esenciales al sustantivo. A su vez, pueden ser de los siguientes tipos. Muy bien. Entonces dice, estos adjetivos determinantes simplemente se los conocen como determinantes. ¿Ya? Son más conocidos. ¿Qué más dice? Decía aquí, estos adjetivos cumplen con un rol gramatical, delimitando dentro de la oración las entidades referidas. Bien. Veamos su clasificación de los determinantes. Aquí vamos a entenderlo un poco más. Los adjetivos determinantes se dividen en 3 grupos, ¿ya? El primero son los adjetivos demostrativos. Los demostrativos, a ver, ¿quién me los va a leer? Vamos a pedirle. Estamos como que repitiendo con las personas, ¿no? Ajá. Ana. Ana. Sí, Ana, por favor, ¿no los puede leer? Estaba ocultando, ¿eh? Que señalan la proximidad del referente de los demás participantes en el discurso. Por ejemplo, esos zapatos son de marca. Aquella señora se llama Marisela. Muy bien. Perfecto, entonces los adjetivos demostrativos, que son el primer grupo de los adjetivos determinantes, ¿quiénes son? Aquellos que señalan la proximidad del referente respecto del hablante o de los demás participantes del discurso. Por ejemplo, esos zapatos son de marca, eso, ¿no? Aquella señora se llama Marisela. Y esos adjetivos son esos, ¿no? O aquella. Entonces, con esos adjetivos dice que ustedes pueden demostrar, ¿ya? Qué tan cerca o pueden, bueno, como dice su nombre, ¿no? Hacer una demostración de lo que están hablando. O como dice aquí, la proximidad del referente respecto al hablante, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo los zapatos en la mano, ya no dijera esos zapatos, ¿no? Dijera estos zapatos. Entonces, con eso puedo hacer una proximidad o puedo señalar la proximidad del objeto o del sustantivo que estoy hablando. El siguiente son los posesivos. ¿Ya? Los posesivos. Este grupo señala la posesión. ¿Ya? Posesión, no posición, ¿no? La posición es el lugar que ocupa. Posesión significa es mío, es tuyo, o es de otra persona, ¿no? Esa es la posesión. Vamos a pedirle a Rita que nos lo pueda leer, por favor. Adjetivos posesivos,
que de manera similar denotan una relación de pertenencia respecto al hablante. Por ejemplo, este cuaderno es tuyo, todo el dinero es suyo. Muy bien. Entonces, con estos adjetivos estamos marcando la pertenencia, ¿no? Mío, tuyo. Esa es el adjetivo, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, todo el dinero es suyo. Ese es cuando hablamos de una tercera persona, ¿no? Por ejemplo, si yo y Reina estamos hablando de una tercera persona, decimos, este cuaderno no es mío ni es tuyo, ¿no? Es tuyo. Entonces, con ese adjetivo posesivo denotamos la pertenencia de un sustantivo. El último, que es el adjetivo numeral. Ya que estamos aquí, vamos a pedirle a Beatriz que nos los lea. Adjetivos numerales que introducen la noción del número, o sea, de cantidad respecto al objetivo descrito. Por ejemplo, me comería 1000 papeles. 2 libras de harina, por favor. Muy bien. Entonces, este adjetivo lo utilizamos para denotar una cantidad sobre un sustantivo que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo el sustantivo empanada, y utilizando el mismo ejemplo de la diapositiva, ¿no? Yo podría decir, quisiera comer una empanada. Entonces, quisiera comer 2 empanadas. Tengo mucha hambre que me comería 3 empanadas. ¿Verdad? Entonces, ese adjetivo numeral, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Le da una noción de número a mi sustantivo. Una noción de número. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo les está yendo? ¿Están entendiendo? Ya estos son temas para estudiarlos con calma, para analizarlos. Sabemos que al final, bueno, van a tener las diapositivas y van a estudiar de ahí y también los videos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Vamos, por si acaso, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿ya? Para poder avanzar con algunos asuntos de la materia, antes de que sea el horario. Todo claro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a terminar nosotros con la clase y esto nos estaríamos encontrando el martes nosotros. El video va a estar entonces en YouTube y en la plataforma. Mañana como estamos encapsulados, me voy a dar el tiempo de hacer todos estos pendientes, ¿bien? Voy a subirlo a la plataforma. Bien, jóvenes. La lista, dicen. Sí, proseguimos con la lista, ¿bien?